Esta leyenda del tenis ha revelado el gran problema de Carlos Alcaraz, pero tiene razón. Si quieres saberlo, quédate aquí, en The Tennis Show. El bajón de Carlos Alcaraz ha sido uno de los temas más comentados en este tramo final de la temporada. Lo cierto es que desde que conquistase Wimbledon tras derrotar a Novak Djokovic, la temporada de Alcaraz ha ido totalmente cuesta abajo y sin frenos. Hemos visto menos nivel, hemos visto menos tenis y también le hemos visto no solo no conseguir ningún torneo, sino salir en las primeras rondas de los cuales ha participado. No todos, pero de muchos ellos, y esto ha sorprendido y ha hecho que muchas figuras del tenis comenten qué le está ocurriendo a Carlos Alcaraz. El último ha sido el extenista alemán Boris Becker. Hay que decir que fuera de la polémica que ha rodeado a Boris Becker en los últimos años, sobre todo fuera de pista, dentro de ella y sobre todo en el circuito, es una figura bastante respetada. Estamos hablando de una persona que ganó 6 títulos de Grand Slam y que llegó a la cima del tenis mundial como número 1 por 12 semanas, por lo que su opinión puede llegar a tenerse bastante en cuenta. Otra parte, y que esto también debe tenerse en cuenta, es que está muy metido en el circuito, está muy dentro y muy pendiente de lo que está ocurriendo en el circuito. ¿Por qué? Porque es el actual entrenador de Holger Rune. Entonces, claro, tiene que estar viendo a los rivales de su pupilo. Y sin duda, uno de los rivales a batir para Holger Rune es Carlos Alcaraz. Un Carlos Alcaraz que tiene la misma edad que el danés, se conoce muy bien y que por tanto Boris Becker tiene que ver cómo lo está haciendo Alcaraz y en qué falla y cómo atacar eso. Y así lo ha dicho en una entrevista recientemente donde ha mencionado cuál ha sido el problema o la causa del bajón de Carlos Alcaraz en este final de temporada. Y a mí me parece una reflexión muy interesante. Al ser preguntado por lo conseguido por Carlos Alcaraz y el bajón que ha tenido a final de temporada, el alemán comentaba que el hecho de batallar con Novak Djokovic por el número 1, el haberle derrotado en Wimbledon, conseguir ese Grand Slam de esa manera tan épica, es algo impresionante y eso nadie lo pone en duda. Pero que lo realmente difícil en tenis es mantener ese nivel durante toda la temporada. Dice, y aquí le pongo entre comillas, que cualquiera puede tener una buena temporada, un buen torneo o unas buenas semanas de vez en cuando. Y esto es algo con lo que estoy totalmente de acuerdo, es una afirmación que comparto al 100%, salvo lo de cualquiera. Pero es cierto que en el tenis lo difícil no es tener un buen Master 1000. ¿Cuántos jugadores hemos visto que han tenido un buen Master 1000 o que han tenido un buen torneo? Se me viene ahora a la cabeza Aslan Karatsev. Karatsev ha llegado a algunos torneos que parecía Federer, Djokovic, Rafael Nadal combinado y te hacía unos cuartos o unas semifinales de manera increíble. Pero ¿qué pasa? Que llega al siguiente torneo y pierde en primera. Claro, porque lo difícil, entre comillas, no es llegar a esas semifinales, es llegar a las semifinales de todos los torneos que juegues, porque estás sabiendo mantener el nivel. Y en relación con ese bajón de Carlos Alcaraz, comenta que no solo es un bajón de Carlos Alcaraz, sino que hay un dicho que le gusta bastante, el cual es: el vestuario nunca duerme. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los jugadores han aprendido a jugarle a Carlos Alcaraz. Le han estudiado, han visto sus partidos, han visto sus tácticas y que esos jugadores se han desarrollado mientras que Carlos Alcaraz no lo ha hecho. Esto obviamente no quiere decir que Carlos Alcaraz lo esté haciendo mal, todo lo contrario. Boris Becker comenta que sigue jugando fantásticamente, que su trabajo de pies es increíble, sus variaciones, sus saques, su derecha, lo hace muy bien. Pero otros jugadores se han adaptado a esto y son capaces de jugar contra eso. Y finaliza Boris Becker comentando que está convencido de que Carlos Alcaraz, junto con su equipo y Juan Carlos Ferrero sobre todo, estarán trabajando muy duro este invierno para buscar algo diferente, para mejorar esto que ha comentado. Así finaliza Boris Becker las palabras sobre Carlos Alcaraz. De estas últimas tengo que decir que, al igual que ocurre con las primeras, estoy también muy de acuerdo. Carlos Alcaraz lleva profesionalmente en el circuito 2 años, año y medio al máximo nivel, me refiero. Un año y medio de pura progresión, un año y medio en el que le llegaban los jugadores y se los cargaba a todos, o a la mayoría. Y claro, llega un punto en que, como dice Boris Becker, el vestuario no duerme y el vestuario se fija en qué está haciendo Carlos Alcaraz, en cuáles pueden ser sus puntos débiles, en cuáles son sus puntos fuertes
y cómo atacar esos débiles. Y esto es algo esencial que hace todo el mundo. Aquí quiero puntualizar una cosa. El hecho de que estudias a un rival no quiere decir que vayas a poder ganarle. Si todos estudiasen a Novak Djokovic, ¿podrían ganarle a Novak Djokovic? No. Pero es cierto que si haces ese estudio y eres capaz de adaptarte a ese juego, tienes más posibilidades de victoria. A mí el caso de Carlos Alcaraz me recuerda un poco, salvando las distancias, a cuando Medvedev irrumpió en el circuito. Lo hizo de una manera en la que ganaba casi todo. Era un jugador al que era muy difícil ganarle y que prácticamente no tenía derrotas. ¿Qué pasa? Que una vez se asienta en el circuito, los jugadores le estudian, ven cómo juega, ven cuáles son sus puntos débiles y cómo atacarlos. Y en el caso de Medvedev es un claro ejemplo de que, aun habiéndolo estudiado, no todo el mundo o no mucha gente puede derrotar a Daniil Medvedev, solo los tops. Se me ha ocurrido una comparación que explica muy bien lo que le ocurre a Carlos Alcaraz, y es una comparación con un nuevo producto que irrumpe en el mercado. Un producto que es muy bueno y entonces entra en el mercado y lo compra mucha gente, tiene mucho éxito, va muy bien, va muy bien, va muy bien y llega al top. Aquí claro, empieza a mantenerse y llega a un punto que o bien se renueva y trae alguna mejora o baja al no haberse mejorado y otros productos del mercado haber mejorado. Entonces claro, Carlos Alcaraz se encuentra en este punto. Debe emprender o debe implementar a su juego unas mejoras para que él como producto siga subiendo y no caiga y otros productos le empiecen a superar. Y claro, eso suena muy fácil decirlo, pero ¿qué es lo que realmente puede implementar Carlos Alcaraz? Yo hay una cosa, y voy a decir solo una, que es lo que me he fijado este año. Es que me da la sensación de que Carlos solo tiene una velocidad que es fantástica. Puntos extraordinarios, una derecha increíble, corre de lado a lado en la pista llegando a todo. Y eso está muy bien, es algo increíble y obviamente para el espectador es muy gustoso de ver. Pero solo tiene esa velocidad. No es capaz de adaptarse a partidos en los que a lo mejor tienes que bajar unas velocidades y jugar un poco en el barro, jugar entre comillas mal, porque ese partido te exige eso. Y me parece que es en lo que tiene que trabajar Carlos Alcaraz, en la adaptabilidad. Hay una cosa que hace muy bien Novak Djokovic y he comentado en otros vídeos, y es la adaptabilidad, cómo se adapta al juego de sus rivales y le gana en su propio juego. Y creo que Carlitos debe trabajar mucho en eso. Entonces, dicho esto, la mala noticia es que, como dice Boris Becker, los jugadores top han sabido adaptarse al juego de Alcaraz y saben cómo jugarle. Pero la buena noticia es que está en manos de Alcaraz mejorar y cambiar esto. Así que, como dice el alemán, estoy convencido de que este invierno trabajará muy duro para implementar esa mejora en su juego y volver a la senda ganadora a la que nos tenía acostumbrados antes de este bajón. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, como siempre, dejad un like, suscribíos, ponedme en los comentarios qué pensáis vosotros de las palabras del alemán, de las palabras de Boris Becker. Lo comentamos y lo debatimos ahí abajo. Y como siempre, nos vemos en los siguientes vídeos, aquí, en The Tennis Show.